Boston on an 8-0 run. Horford gets by Giannis and throws it down and one. Hay que ser realistas. Nos hemos equivocado totalmente, o bueno, no nosotros, pero los Boston Celtics se han equivocado en haber dejado ir a Al Horford. Para los que no sepan, Al Horford no es la primera vez que juega en Boston. Yo creo que la mayoría ya sabemos que Horford tuvo una etapa previa en los Boston Celtics, la cual fue muy buena. Pero bueno, llegaría la agencia libre de, ahorita mismo no me acuerdo cuál año, pero si no me equivoco es la del año 2018-19. Para esa temporada llegaría una agencia libre muy interesante porque habría agentes libres muy buenos como Kevin Durant, Kyrie Irving, Al Horford, Kemba Walker, entre otros muchos. Y bueno, aquí Boston tendría a su agente libre Al Horford, bueno, tendrían que tomar una decisión. Pero en lugar de renovar a Horford, los Boston Celtics tomaron una decisión que en su momento parecía una muy buena decisión, que fue ir a por Kemba Walker y dejar ir a Terry Rozier y al mismo Al Horford. Yo creo que en ese momento fue una decisión que sí dudé un poco, pero dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, veamos las estadísticas de Kemba Walker para que nos demos una idea de qué fue lo que pasó. En su primera temporada con los Boston Celtics promedió 20 puntos, 42 en tiros de campo, 38 en triples, 3.9 rebotes y casi 5 asistencias. En la temporada pasada, a la llegada a Boston había promediado 26 puntos, 43 en tiros de campo, casi 36 en el triple, 4 rebotes y casi 6 asistencias jugando todos los partidos de la temporada. Eso era un Kemba Walker muy bueno. Y si llegaba ese Kemba a Boston, iba a ser increíble. En esa misma temporada, llegaría Kemba Walker y sería titular en el All-Star, teniendo un nivel increíble a nivel ofensivo, siendo un jugador que empezó a repartir el balón bastante bien, que era un jugador que podía jugársela en 1 contra 1 y lo hacía bastante bien, acompañado de jugadores como Tatum, Jaylen Brown, en ese momento Gordon Hayward, que están jugando también muy bien. Entonces Kemba llegaba a ser el líder de un equipo bastante interesante. Incluso llegaría a ser, como ya dije, All-Star. Pero miremos, en esa temporada solo jugó 56 partidos de 82 posibles. Un poco corto. Y el próximo año, creo que también no jugó tantos partidos por el tema de la burbuja. Pero aún así se perdería varios partidos. El próximo año, en el 2020, bueno, pues aquí llegarían los Boston Celtics y tendrían a un Kemba con 19 puntos por partido, 42 en tiros de campo, 36 en el triple, 4 rebotes y prácticamente 5 asistencias. Hoy tener ese tipo de base hubiera sido muy bueno, la verdad, en esta temporada. Un base así vendría bien. Eso a nivel ofensivo. Pero lo que no estamos viendo es que solo jugó 43 partidos, prácticamente solo jugó la mitad de la temporada, siendo un defensor horrible. Hay que decirlo, era un hueco en defensa el señor Kemba Walker y no dejaba hacer nada a sus compañeros, no se dejaba ayudar además. Era un Kemba muy difícil de tener en un equipo así. Además, con la explosión de los Jays, que ya empezaban a ser jugadores a nivel ofensivo muy talentosos, ya tener a Kemba Walker parecía algo que los estaba deteniendo de su crecimiento, muy parecido a lo que en su momento pasó con el señor Kyrie Irving. Después podemos ver las estadísticas que tiene en Nueva York y nada que ver con lo que llegó a tener en su momento. Pasó de ser un jugador de 26 puntos a ser un jugador apenas de 11.6. Las estadísticas van bajando, su promedio en rebotes y asistencias también va bajando, su capacidad ofensiva también va bajando, dejando de un lado que también sigue siendo un hueco tremendo en defensa. Pues Kemba Walker estamos viendo cómo se ha ido un jugador que en Hornets era un jugadorazo, la verdad, y en la universidad ni olvidar sus increíbles jugadas. Pero Kemba Walker, aunque en su primera temporada llegó a ser All-Star con los Boston Celtics, la siguiente temporada se convirtió en un contrato tóxico porque prácticamente iba a cobrar 36 millones en esa temporada. Y bueno,
todo esto llegaría a su fin, claro que sí. Pero vamos a ver el camino que tomó Al Horford, porque Horford también pudo haber renovado con los Boston Celtics. Los Boston Celtics no le quisieron hacer la renovación, pero tampoco es como que Horford la estuviera buscando. Los Celtics renovaron en esa misma agencia libre en la que Al Horford se iría a Filadelfia en un contrato de 4 años y $109 millones, que parece bastante y la verdad Boston podía pagarle eso, pero firmaron antes a Kemba Walker con un contrato de 4 años y $140 millones. O sea, prácticamente le iban a pagar 30 millones más en 4 años que a lo que le pagaban que lo que le iban a poder pagar a Al Horford, incluida la salida de Terry Rozier, que hoy estamos viendo que es un jugadorazo, la verdad, que también hubiera venido muy bien para los Boston Celtics de hoy. Pero bueno, Al Horford tomaría su decisión y se iría al equipo rival de los Boston Celtics en la conferencia Philadelphia 76ers, como ya les dije, en un contrato de 4 temporadas y $109 millones. En su primera temporada parecía que iba a ser un jugador muy bueno. ¿Por qué? Porque había demostrado en los playoffs que podía llegar a defender a un jugador que no sé si lo conozcan, que se llama Giannis Antetokounmpo. En un partido y durante toda la serie llegó a defenderlo muy bien. Era un Giannis que estaba creciendo y que había sido por primera vez MVP. Era un jugador que venía al alza y Horford demostraría que tenía una debilidad que después los Toronto Raptors aprovecharían con jugadores como Kawhi Leonard, como Serge Ibaka y como Marc Gasol para detener al señor Antetokounmpo y al señor Joel Embiid también. Horford demostraba ser ese jugador que podía llegar a defender a Giannis, entonces Philadelphia, al no tener ciertas respuestas a jugadores como Kawhi o como Giannis, firmaría a este hombre pensando que tenían un defensor increíble y no se equivocaban. El problema es que Horford no se acomodó nunca con el señor Joel Embiid y menos tenía un jugador al lado también como Tobias Harris. Teniendo 3 jugadores así de grandes, pues bueno, iba a costar. Además de tener un jugador también como Ben Simmons, que claramente sabemos su problema en el triple. Entonces era un equipo bastante complicado el que tenía Filadelfia. Al no funcionar esto, se iría traspasado a Oklahoma en un traspaso un poco extraño, porque no sé para qué quisiera Oklahoma o el Horford, pero fue más una oferta de Filadelfia para deshacerse del contrato en el que se está convirtiendo Horford. ¿Por qué salió traspasado Horford? Y junto a una primera ronda de 2025 protegida top 6 y el pick 34 de esa noche del draft, porque fue traspasado durante el draft de la NBA, a cambio de Danny Green y Terrence Ferguson. Estamos hablando de un jugador que creo que ya ni juega en la NBA y un triplero que está bastante bien, pero no es un jugador como el Horford, que sabe defender muy bien, que sabe pasar muy bien el balón desde el poste, que tiene toda la experiencia del mundo. Y bueno, pasaría un año en Oklahoma prácticamente sin hacer nada, porque Oklahoma no quería ganar partidos, entonces dijo a Horford, tú te quedas aquí sentadito. Lo que podemos ver en las estadísticas de Horford es que antes de irse de Boston, en 29 minutos había promediado 13.6 puntos, 53 en tiros de campo, 36 en el triple, 6.7 rebotes y 4.2 asistencias. Un complemento espectacular para cualquier equipo, porque a nivel ofensivo parece que no es mucho, pero es un jugador muy efectivo, que tiene muy buen pase en el poste, como ya lo dije, un jugador muy inteligente, que se sabe bajar sus propios rebotes, muy físico a nivel defensivo. Y bueno, los equipos sabían esto, entonces Filadelfia fue el que se lo termina llevando. En Filadelfia, a nivel numérico, no está tan mal, pero el tema con Embiid es que nunca llegaron a cuajar. Después, como sabemos, en Oklahoma sería llevado a la banca, que aunque sería lo que más ha promediado en puntos en 28 partidos, que son 14.2, con muy buenos porcentajes, bajando los rebotes, haciendo asistencias, pues bueno, Oklahoma no quería ganar partidos y decidió sentarlo. Y a principio de esta temporada nos enteraríamos de la noticia del regreso del señor Al Horford a cambio de Kemba Walker, el pick 16 del draft y una segunda ronda. A Boston llegaría no solo Al Horford, sino también Moses Brown
Y una segunda ronda, Moses Brown terminaría siendo George Richardson. Y George Richardson se terminaría yendo a cambio de un jugador como Derrick White. Bueno, en esta temporada, como podemos ver con Al Horford, que está promediando en 29 minutos, 10 puntos, 46 en tiros de campo, 33.6 en el triple, bajando los rebotes y haciendo asistencias, siendo un jugador clave, mostrando toda la experiencia del mundo. Y ni hablar de lo que ha hecho en estas series contra Milwaukee Bucks, que para mí de momento viene siendo el MVP de las series, por encima de jugadores como Giannis, por encima de jugadores como Tatum, como Jaylen Brown, como Jrue Holiday. Al Horford viene mostrando que todavía tiene mucho que dar y que es nuestro abuelo prácticamente, porque es un jugador impresionante. Y yo creo que los Boston Celtics merecen darle una disculpa al señor Al Horford por darle el pedazo de contrato que le dieron a Kemba Walker, que era una locura. Dejar ir a Terry Rozier también pasó por ahí, y no darle ese contrato a Horford. Incluso te pudiste haber renovado a Terry Rozier con eso. Entonces, mil disculpas para el señor Al Horford. Nunca debió de irse. También él pues ha tomado la decisión de irse. Pero aún así, nunca se debieron separar los caminos de Al Horford y los Boston Celtics. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, déjate un buen like, suscríbete al canal y activa esa campanita que nos ayudes a seguir haciendo este tipo de contenido. Y bueno, pues como siempre digo, nos vemos la próxima.